Hola chicos, espero y estén muy bien. El día de hoy en la clase de historia vamos a hablar sobre Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Tres importantes personajes que estuvieron presentes, por lo menos Vicente Guerrero desde la primera etapa, pero tuvo mayor relevancia en el último periodo de la tercera y muy presente en la última etapa, que es la cuarta. Recuerda que hay cuatro grandes etapas dentro de la guerra de independencia. En este caso, el día de hoy me voy a centrar en estos tres grandes personajes para que los conozcas, ya que estamos ya por concluir lo que es nuestro curso de historia, que es cuando termina la guerra de independencia. Comenzaré con Francisco Javier Mina, que aparece en la tercera etapa de la Guerra de Independencia. Francisco Javier Mina nació en 1789 y murió en 1817. Él era un español que se unió al movimiento independentista. Él luchó durante la invasión napoleónica a España. Tenía ideales muy diferentes a los que en esa época estaban prevaleciendo en España. ¿Qué pasa? Cuando ven que no encaja los ideales que él tenía, lo mandan a Inglaterra, donde conoce a Francis Servando Teresa de Mier, con quien compartió sus ideas, como ya te los comenté, era de tipo liberal, en donde la principal crítica es hacia el rey de España, Fernando VII. ¿Qué hace cuando se encuentra con Fray Servando? Pues cuentan con ideas iguales y le dice o se entera de las grandes luchas de independencia que se están presentando a lo largo de la América Latina, entre ellas México. Se encuentran, como te lo comenté, en Inglaterra. ¿Y qué hace? Se embarcan hacia el Nuevo Mundo, o lo que es la Nueva España, pero llegan directamente a Estados Unidos, no llegan a México. Cuando llegan ahí directamente, después se traslada y desembarca en Soto de la Marina, en Tamaulipas, el 15 de abril de 1817, que básicamente es cuando él llega ahí y hace un fuerte y logra apoderarse de esa parte de ese territorio, y él decide que, como ya tuvo esa primera batalla, aguas. Aquí también es muy importante mencionar que él era muy bueno militarmente. Entonces, ¿qué decide? Al tener esa batalla y la gana, el seguir recuperando territorio, y se embarca va rumbo con su tropa a lo que es Guanajuato, donde se reúne con el insurgente Pedro Moreno. Pero aquí, bueno, lamentablemente no logra el acometido de poder recuperar el territorio de Guanajuato, y al verse derrotados huyen al rancho del Venadito, donde pues nunca falta la persona que los acusa y los hacen presos. Al ser español, pues le tuvieron un poco de consideración por solamente unos pocos días, porque el que era su compañero Pedro Moreno fue automáticamente enjuiciado y fue fusilado, mientras que a él lo dejan aproximadamente de 3 a 4 días todavía. Pero el 11 de noviembre Mina fue conducida a un cerro y fue fusilado. Entonces aquí se acaba la historia de Francisco Javier Mina con su fusilamiento, pero sí podría decirse que no por ser español tenía esos ideales de querer colonizar, o de que lo que la Nueva España siguiera bajo ese dominio. Él decía que las personas tenían que ser libres. Por eso se une con Fray Servando Teresa de Mier y hacen una lucha. Lamentablemente esa lucha no llega a concretarse porque pues lo fusilan antes de tiempo. Pero si te das cuenta, es como una parte muy importante dentro de la guerra de independencia, y creo que mucho por la nacionalidad a la cual pertenece, porque no es ni criollo ni es mestizo, sino es un español con diferentes ideales que vino a México a luchar. Otro personaje básico que aparece desde la primera etapa de la independencia, pero retoma gran fuerza después de la muerte de Morelos, es Vicente Guerrero, pero su nombre completo es Vicente Guerrero Saldaña. Él nace en 1782 y muere en 1831. Se incorporó a las fuerzas de Hermenegildo Galeana a finales de 1810, que es como lo que te mencionaba. Aquí él tiene una frase muy representativa y te voy a contar a grandes rasgos cómo pasó. Él tiene un encuentro con
Agustín de Iturbide en un lugar llamado Acatempan, donde básicamente ya están a punto o están a unos pocos pasos de lograr la independencia, pero a él lo llevan su papá y su papá le dice que pues deserta de la lucha que está haciendo. Y él dice que no, él tiene una frase que dice, la patria es primero. ¿Qué quiere decir? Que él va a seguir luchando, no importando lo que pase, él quiere luchar que la patria sea libre. Como te lo comentaba, el 10 de octubre de 1821 tiene un encuentro en Acatempan con Iturbide para firmar el plan de Iguala, que es lo mismo que el fin del movimiento de independencia. Él está presente después del que ya se empieza a construir se le llama Estado-Nación, después de la conclusión de la Guerra de Independencia. Acuérdate que dura 11 años, que es de 1810 a 1821, donde él todavía le toca estar estar dentro del gabinete de Guadalupe Victoria. Acuérdate que es el primer presidente de México y ocupa el Ministerio de Guerra y Marina por solo 7 días. De ahí lo postulan como candidato presidencial, pero pierde ante el general Manuel Gómez Pedraza. Y bueno, después hay un grupo de personas que se le levantan a Manuel Gómez Pedraza en armas y finalmente logra ser presidente. Eso es aproximadamente en 1829, pero también nos faltó otras personas que se levantaron en contra de su gobierno. Y pues finalmente es condenado a la pena de muerte y fusilado el 14 de febrero de 1831. Si te das cuenta, nuestros dos principales personajes hasta el momento, pues mueren fusilados. Finalmente llegamos con Agustín de Iturbide, o su nombre completo es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Él nace en 1783 y muere en 1824. Él es conocido porque entra con el ejército trigarante a la Ciudad de México cuando finalmente logran la firma del Plan de Iguala, que es cuando termina la independencia. El ejército trigarante entra a la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1821. Es conocido como el Dragón de Hierro, ya que también él podría considerarse un criollo, viene de una cuna de oro, que quiere decir que viene de una buena familia de españoles que cuentan con haciendas y grandes propiedades. Él no tenía como la necesidad de luchar, pero pues entra directamente a la lucha por parte de los realistas. Acuérdate que los realistas son los que apoyan al virrey o a la corona española. Y bueno, después de que entra a la Ciudad de México, un grupo de personas lo coronan como el primer emperador de México. Ya no es un virrey, ya es el primer emperador de México y se hace llamar Alteza Serenísima. Así hace que lo llamen sus súbditos y las demás personas. En febrero de 1823 aprobó el Reglamento Político Provisional del Imperio, mismo que no fue reconocido por un sector del ejército, y a su vez esto lo echan para atrás. ¿Y quién se levanta en armas contra el gobierno de Iturbide? Es Antonio López de Santana, que más adelante vas a aprender este señor quién fue y qué hizo. Te puedo adelantar que fue una época en la que México perdió más de la mitad del territorio del norte, entre ellos acuérdate que gran parte de Estados Unidos era de México, la tan famosísima la Mesilla y Texas, pero bueno, eso lo vas a aprender más adelante. Se le levanta en armas a Antonio López de Santana. Este señor, que es Iturbide, se va y se refugia en Inglaterra y ahí está desde lejos tratando de recuperar su gobierno y sí logra regresar, pero cuando regresa es considerado un traidor a la patria y fuera de la ley. Cuando regresa a México es capturado y el Congreso lo juzga y lo sentencia a muerte y muere fusilado el 19 de julio de 1824. Si te diste cuenta, estos grandes personajes no murieron ni por vejez ni por enfermedad, murieron porque fueron fusilados, ya sea porque los consideraron traidores. Normalmente los tres fueron considerados traidores a su manera, uno por desafiar los ideales por ser español, el otro por defenderlo y porque al final también lo traicionaron porque fue presidente. Me estoy refiriendo a Guerrero. Y finalmente Agustín de Iturbide se convierte en el primer emperador de México después de la Guerra de Independencia. Se hace llamar Alteza Serenísima.
se levantan contra su gobierno, va y se refugia en otro país, pero al final regresa y lo fusila. Si te das cuenta, son personajes que al final retoman mucha importancia, ya que son los últimos años de la guerra de independencia. Y que al final se logró, pero más adelante te vas a dar cuenta que van a seguir viniendo más naciones, que van a querer seguir invadiendo territorio nacional y pues personas que toman las armas y siguen defendiendo. ¿Qué te va a tocar hacer el día de hoy de actividad? Es la siguiente. La actividad consiste en observar el video que lleva por título El abrazo de Acatempan. En él vas a identificar las ideas principales y las vas a escribir. Te dejo adjunto el link para que lo puedas checar en YouTube. Y tu tarea es unir con líneas cada personaje y el hecho que les conoce nuestra historia. Tenemos a 3, que es Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y Francisco Javier Mina. Y en la parte de abajo vienen unos recuadros que vas a leer y los vas a unir. Y principalmente es eso. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy.